Solamente un 2,5% de personas pueden realmente hacer multitasking. Bueno, bienvenidos a Vaya 3 Podcast, un video podcast de emprendimiento, negocios y la vida. Así es, y la vida. Tres voces se juntan en un rincón con copas alzadas y fuego en la acción, hablando de sueños y de decisión. Es Vaya 3 Podcast, pura conexión. Pero hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Cuéntanos, Davinia. Bueno, vamos a hablar hoy de multitasking, la multitarea, y sobre todo vamos a hablarlo, aparte de que es un tema que a cualquier persona que emprenda y que esté en este mundo le va a interesar, es un tema que nos han pedido directamente, ¿verdad? Así es. Una de nuestras seguidoras pues nos lo propuso porque al final ella también comentaba que nos han vendido esa estafa de... Nos han estafado, nos han estafado directamente con el multitasking. ¿Y qué pensáis? ¿Nos han estafado con el multitasking? Para mí sí, total y absolutamente. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con la palabra que ha utilizado nuestra seguidora, que es estafa total y absoluta. Porque el multitasking no es bueno, amigas, no es bueno. Lo desarrollaremos, pero para mí no es bueno. ¿Vosotras qué opináis? Es que ya lo hace. A ver, sí que es verdad que el que te vendan como mito el multitasking, no estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa con las personas que somos muy activas y sin darnos cuenta entramos en el multitasking? Pues bueno, luego contaremos un poco pros y contras, ¿eh? Claro, por ahí hablaremos de eso porque yo, directamente multitasking no, eso hace una pérdida de foco increíble y muchas veces creo que lo que estamos es autoengañándonos con esa parte de no, es que como soy muy activa necesito y esto entra aquí y tal, y bueno, vamos a ir hablándolo un poquito. Discrepo, ligeramente. Yo hoy estoy totalmente de acuerdo con Davinia. Raro, ¿eh? Bueno, 2 contra 1 puedo con ello. Exacto. Pero sí que es cierto que yo antiguamente, por ejemplo, sí que hacía bastante multitasking y me doy cuenta que he mejorado muchísimo en eso y eso me ha ayudado a mejorar muchísimo mi productividad, pero un montón. Y tengo claro que cuando estoy en un tema, quiero empezar y acabar ese tema y luego continuar con el siguiente, aunque tenga 27 temas en la mesa. Vamos uno a uno, que creo que es más fácil comerse una vaca a trocitos que toda la vaca entera, ¿no? Sí, digo yo. para que no te atragantes. Básicamente. Pero yo con esto no estoy diciendo que yo no haga multitasking, que yo también meto la pata ahí y es más, me doy cuenta que cuando realmente estoy pues más de bajón o pues yo qué sé, o no me apetecen algunas tareas o directamente... pues no tengo un buen día, es cuando entro en el multitasking. Empiezo a saltar de una tarea a otra, pero es que encima sin terminar ninguna de ellas. Es como que de repente estoy tan dispersa que estoy haciendo una tarea y mi cerebro dice, ¡ay, el correo que tenías que contestar! ¡Pum! Me voy al correo y dejo eso a medias. Acabo el correo, me empiezo otra y digo, ¡uy, que tenía a medias hacer el copy del no sé qué! Y voy así, y voy saltando de tarea en tarea todo el día con la consecuencia, sensación de que he trabajado muchísimo, pero que al final no he avanzado nada. Ahí está el punto, el kit de la cuestión. No se avanza realmente cuando estás haciendo 27 cosas a la vez. Es imposible que eso pueda salir bien, de verdad. Y una recomendación que le hago a toda la audiencia es nunca abráis el correo a primera hora de la mañana. Error. Si tú tienes una planificación hecha de tu día, intenta cumplir esa planificación primero y luego abre el correo. ¿Por qué? Porque en el momento que abras el correo, el primer email del día te va a complicar seguramente, la asistencia. Sí, seguramente, porque te vas a llevar a hacer esas cosas que tienes que ese correo te está demandando. Vas a poner por delante esa prioridad, por delante ese correo a lo que tú ya tenías planificado para hacer. Totalmente. Yo abro el correo después. O sea, primero tengo una planificación, intento hacerla, evidentemente dejo mi planificación del día anterior para lo que voy a hacer mañana, el día siguiente, y entonces no abro el correo hasta mediodía, por ejemplo. Me dedico toda la mañana a hacer lo que tenía pensado. A mediodía abro el correo y pienso, ok, pues por la tarde voy a contestar todos estos correos. Y creo que es una forma
a mí, por ejemplo, me funciona muy bien y lo recomiendo de verdad porque a las personas que se lo he recomendado les ha funcionado también. Y además con esta parte que dices del correo, que además suele ser uno de los ladrones de tiempo, sí, ahora te dejamos hablar. Ahora te dejamos hablar, porque es que ya Es que solo estoy escuchando todo el rato. Estoy intentando estar concentrada. Pero básicamente. justamente sí que es verdad que ese tema del correo, que es uno de los mayores ladrones de tiempo Totalmente. y de los mayores que nos quitan el foco y demás, ¿qué pensáis de trabajarlo? Es decir, me da igual, vale, estoy de acuerdo contigo lo de la primera hora, me da igual que sea mediodía, última hora, un par de veces al día, pero que sea en ese momento. O tenéis la notificación de los correos abierta y cada correíto que entra voy y lo miro. Sí, confieso. Mi nombre es Juan Lozano Dispersa, segundo apellido. Es que es lo que hay, es decir, que yo os escucho y digo, estaría bien vivir así, pero como buena geminiana que soy, aunque tú también, pero Tú también. no tenemos esa parte. Pero yo me educo con Sí, yo estoy intentando trabajar esa parte, porque siempre tengo que en mi vida tengo áreas de mejora, pero me cuesta mucho, o sea, soy una persona que primero me disperso fácilmente, eso lo estoy intentando trabajar, pero cuando yo me planifico, que a mí me encanta planificar, cuidado, pero luego cuando tengo que llevar a cabo, mi mente está todo el rato, me aburro, me pasa desde que iba al colegio, era en plan, me aburro, miraba, hablaba con el otro, La pintaba. típica niña que va en el coche y le dice, papá, me aburro, papá, ¿cuándo llegamos, papá? No lo digo porque, no, y además cuando era niña iba en el coche, tenía un mundo interior muy rico y estaba inventando mi historia, o sea, yo recuerdo cuando iba a formación profesional en informática, que yo me apunté por error a informática, pensaba que era usar Windows, entonces me metieron en lenguaje informático, Pascal, todas esas cosas de antes, entonces yo, mientras el profesor Chimo, un saludo, escribía novelas. Oh my Estaba explicando el if no sé qué, no sé cuánto da igual a 10 y yo estaba pues en la playa, estábamos Pues ahí, multitasking ni total. la novela bien hecha, ni el lenguaje. Y la bien concentración, hecho. claro que no. Claro. Me cuesta mucho porque va en mi naturaleza estar a 1000 frentes. Lo estoy trabajando, pero es verdad, rompo una lanza a favor de las que somos, no sé si hiperactivas, pero muy activas, que estar mucho tiempo concentrado en una sola cosa, pues Es que no va de eso, ¿eh? No. Vale. Amiga. Pero No va aquí de te eso. vamos a dar No tips va de para que eso. aprendas, amiga. No va de tener que estar mucho tiempo concentrada en una sola cosa. Tú puedes cambiar, lo que no sé, el lo multitasking. define mucho tiempo para ti. A lo mejor mucho tiempo para mí son 10 minutos, ¿sabes? ¿No? Multitasking sobre todo es ir saltando de una Sí, sí, tarea yo lo a hago. otra sin acabar de completar ninguna. ¿Y qué técnicas podríamos, pues dices, yo lo estoy trabajando, o quieres mejorar, yo también lo trabajo, quiero mejorar en muchas partes de eso para la productividad. ¿Qué técnicas podríamos darles o qué tips podríamos darle para hacer todo esto? Bueno, yo lo primero es que cuando yo veo en un ordenador de una persona que tiene 27.000 pestañas abiertas en Windows, digo, A mí me estresa. estamos mal, porque es imposible que tú puedas estar a todo. Estás trabajando con una pestaña, ¿por qué tienes 27 abiertas? Yo O con sé. 2 o 3, Yo. porque dices, tengo aquí tal cosa y aquí tal otra que es de lo que estoy trabajando ahora y lo necesito tener abierto todos. Pero luego tienes abierto, pues no sé, has visto Instagram por un lado, luego una pestaña de una hoja de cálculo de un Excel que has hecho ayer, que no... O sea, ¿qué necesidad? Visualmente ya te estás estresando. Ya, esa soy yo, ¿ves? La que tiene 27 pestañas abiertas. Sí que es verdad que no voy saltando de una a otra, las tengo ahí como recordatorio, para hacerlo luego. Es que eso, ¿vale? hablamos un poco de los mapas mentales propios que tiene cada uno, ¿no? Sí. Es como el que es desordenado, pero tiene orden dentro de su Dentro de su desorden. desorden, esa soy yo. Y claro, dices, y a mí me pasa a veces, lo que pasa que es verdad que ha llegado un momento, por ejemplo, cuando estaba en la asesoría, que tenía carpetas tal, que llegaba un momento que tenía tanto ruido visual que era como, para todo, o sea, que se pare el tiempo, necesito 10 minutos para organizar, y entonces organizaba y volvía. Cabe decir que antiguamente no teníamos, antiguamente no quiere decir en el paleolítico anterior, o sea, estamos hablando de unos añitos atrás, ¿vale? Que no había los móviles con aplicaciones como ahora. Sí que es verdad que parabas una tarea, pero no te ponías a mirar el móvil, que es lo que haría ahora, ¿no? Que de repente te metes en redes sociales y cuando te das cuenta no has parado 5 minutos, llevas media hora Claro. scrolleando, ¿vale? Pero antes, pues eso, hacías otra cosa, que parabas algo que estabas ahí haciendo, despejabas o te levantabas o te hacías tal y te volvías a sentar y seguías con el foco puesto en lo mismo. Entonces a mí eso me venía guay, en plan, me doy una vuelta o me hago un café, me levanto... pero ahora pero no, eso ¿no? está Eso bien. podría claro. ser- Pero eso ahora podría ser- no lo puedo hacer porque ahora cojo el móvil realmente, es lo que iba a Vale, decir. es lo que no tienes que hacer. Claro, claro. Pero tú parar, caminar, tomar un café, tu mente sigue estando Sí. en
el trabajo que estabas haciendo realmente. Lo que pasa es que estás relajándote un poco para refrescar y volver a esta tarea. De hecho, eso sería la técnica Pomodoro, Totalmente. ¿vale? Que por cierto, ¿sabéis por qué se llama así? No, ¿Por la eso es un salsa? tomate, ¿no? Es tomate en italiano, pues porque se lo inventó un italiano que tenía, ¿sabéis estos relojes de cocina que tienen formas de verduras? Sí, Un tomate, sí. tenía un tomate de estos de reloj y entonces dijo, pues voy a ponerme un tiempo para descansar y era lo que le daba... no sé cuánto tienen, no sé si tienen 10 Minuto, 2 minutos, lo que sea, sí. bueno, pero era lo máximo que le daba y entonces utilizaba ese reloj para hacer esos breaks, pero efectivamente no es break para cambiar a otra cosa, No. es break para airearse y demás, aunque yo Claro. tengo que decir, a mí esta técnica no me funciona, aquí cada uno Claro. tiene que adaptar y Adaptarlo coger a su lo que le personalidad, va. claro. Porque es cuando yo estoy en el flow y en la concentración y en la marcha, yo eso no lo puedo parar. Si me corto, aunque sean un par de minutos para levantar y demás, pierdo mucho la concentración. ¿Y tú qué utilizas entonces? ¿Qué te funciona a ti? Mira, a mí me ha funcionado mucho una técnica muy sencilla que empecé a hacer al principio, que es, mucha gente dice que el móvil en avión. No hace falta ponerlo en el avión. Ponlo a cargar por ahí detrás que no lo veas. Y en silencio. Ya está. Sí, en silencio y demás, pero ya está. Pero es que otra de las cosas que hice fue, pues durante mucho tiempo tuve todas las notificaciones en el móvil, correos, Suprimidas. Instagram, tal. Y no tengo ninguna y no se acaba el mundo ni pasa nada. ¿No? No, No, ya, mira, te no digo, pasa ya nada. te digo que no. Y dedico los tiempos que dedico a revisar las notificaciones y entonces ahí es cuando estoy además con plena atención en esas notificaciones. Pero a nivel de técnicas así un poquito en el día a día, a mí el trabajar por bloques me funciona muy bien. Eso me gusta mucho a mí también, la verdad. ¿Vale? Sí. Depende de la tarea, pues ese bloque va a tener una duración o va a tener otra, no es algo que lo predetermine, sino, oye, pues esta tarea me lleva tal tiempo, pero hasta que no la termino, pues no cambio de tarea, ¿no? Y sí que intento organizarme un poco, saber ya más o menos lo que me lleva, decir, vale, pues durante el día de hoy voy a hacer esta tarea que a lo mejor es más grande y luego estas otras dos, y aunque sea cambio y trabaje por bloque, suelen ser relacionadas, ¿vale? Bueno, está bien, está bien. Por ejemplo, si tengo que hacer un embudo de ventas, quizás empiezo trabajando por lo que me pueda costar más, que es crear toda la landing, y luego las otras dos tareas más pequeñas quizás es hacer el formulario en ActiveCampaign y el primer correo de la automatización, Que son cosas como un poquito más sencillas, más ligeras. pero relacionada con esa tarea principal. Yo es que hasta para estudiar, cuando era adolescente, me tenía que poner música. Me aburría. Me iba a estudiar con el libro viendo, o sea, con la tele de fondo, no es que estuviera viendo la tele. O sea, yo creo que es algo también Pero yo va eso lo hago mucho. en la Yo personalidad. también. Para concentrarme. Y me pongo Pero me aburro, o sea, formaciones. yo esa sensación de estar trabajando, ahora ya no, evidentemente con la edad vas adquiriendo otras cosas, ¿no? Pero me pasaba, o sea, quiero decir que no digo lo del multitasking porque lo quiero hacer porque soy activa, sino que ahora mientras hablabais estaba pensando, ya, es que cuando era joven me pasaba exactamente igual, Claro. me aburrían las clases, me aburría estudiando, me aburría tal, necesitaba estar como... Y os doy la razón en que se pierde mucho tiempo y más, bueno, y si entras en la menopausia ya ni te cuento donde entra la pérdida de concentración, entonces... ¿Y la no falta es de que, memoria? Sí, exacto, no es que ya pases a otra historia, es que te metes en otro mundo y de repente no sabes a dónde tienes que volver, ¿no? Es como Totalmente. Jumanji, ¿no? Totalmente. Entras y no sabes cómo volver, pero sí que me funciona una técnica que leí hace mucho tiempo, que era la técnica de los 5 minutos, ¿no? Que te ponías a hacer 5 minutos seguidos una acción y de repente tu mente ya entendía que tenías que terminarla. Y entonces eso me ayuda, no lo consigo siempre, porque ahora observo más por qué es tanta actividad, por qué necesito tanto estímulo constantemente. Pero por Claro, eso... es que hay gran parte en todo lo que estamos hablando, como siempre sale aquí el autoconocimiento. Total, claro. Es decir, hay cosas que están ahí, pero el saber tú y el autoconocerte y saber lo que necesitas Lo y que a ti te cómo, oye, funciona. lo puedes Claro. modelar. Claro, yo he ido evolucionando, no siempre he hecho Claro. lo mismo, he ido cambiando. Yo hay días que, por ejemplo, digo, hoy, además que si yo tengo algunos tics, ¿se dicen? Tics, Tengo un tics. o tocs. Un toc, más bien un toc, yo creo. Y es, yo no me puedo sentar a mi mesa de trabajo si no está ordenada. Entonces ya primero tengo que tener la mesa ordenada, necesito ver todo ligero, fácil, limpio. Lo siguiente es, ¿con qué tema voy a empezar? Cojo esa carpeta, ese expediente primero. Y eso se lo recomiendo siempre a mis alumnas y a mis compañeras, que cuando hay una, sobre todo, que la vivo machacando con este tema, porque un expediente tras otro. Primero uno acaba
lee bien, escucha bien, a veces incluso se contestan correos mal contestados porque tienes tanta prisa leyendo el correo que ni siquiera estás contestando correctamente. Pero además tú trabajas con datos importantes, quiero decir, al final entiendo Y que son depende del muchas cosas nicho, que tienes que el manejar. nivel de concentración, que te debería estar en todas partes por igual, pero hay momentos en los que, claro, si te equivocas en una cifra... Claro, entonces es un todo, en problema. general creo que todo el entorno, me pongo música de concentración de fondo, me pongo mi tacita de café y un gran vasito de agua, las pestañas tengo solo las que voy a utilizar, el expedio solo el que voy a necesitar, es decir, estoy foco en lo que voy a hacer primero, porque si yo empiezo, me voy a sentar en la mesa y tengo la mesa desordenada. Después, no sé por dónde empezar. Tengo 27 cosas que hacer hoy, pero no sé, voy a abrir el correo. El correo, ay, fulanita, que me dice que le mande la factura, ay, sí, que se me había olvidado. Ay, la otra que me dice que no le contestaba tal cosa. Yo mi vida es así un poco, siempre digo, voy a salto la mata. Es estresante. Es porque pam, 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 El pam, problema pam. ahí, y tú de esto sabes un mundo, es el nivel de estrés que eso te genera. Sí, es verdad, que luego el cortisol siempre está alto porque es como todo el rato, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó. Claro. Y todos esos sobresaltos al final es cortisol que estás acumulando sin necesidad. Sin Sí, sí, necesidad. total. Hay cosas, yo creo que están las urgencias y las... Sí. Y las lo que es prioritario y lo que es urgente. Claro, totalmente. Importante y Importante urgente. y urgente. Totalmente, hay que saber de hecho, separar hay una eso. matriz Exacto, para esto, para saber qué es lo urgente, qué es lo importante. Efectivamente. Y luego cada cierto tiempo, pues sí, me levanto, me voy a la cocina, me busco un vaso de agua, respiro. De vez en cuando también digo, bueno, ahora voy a mirar el móvil a ver qué hay, porque claro, a lo mejor ha pasado, pero ya he terminado algo, no lo he hecho a medias del tiempo, porque si no, es verdad que me distraigo. Y bueno, si ya me voy a Instagram, me distraigo un montón. O sea, yo creo que es encontrar un equilibrio que a ti te funcione, que te vaya bien, porque si no, no vamos. Pero es que además, chicas, esto no es algo que nos guste más Hablemos tal, nosotras o así. nos lo inventemos, ¿no? Es que hay datos, hay estudios, ¿no? Que dicen, lo tenemos por aquí, que cambiar entre tareas puede costar perder hasta un 40% de tiempo productivo. Cambiar de Imagínate. tarea continuamente. Imagínate. Un 40%. Sí, porque no, la mente desconecta, tiene que volver a Claro. recapitular todo el tiempo. O sea, si estamos Claro. haciendo ese cambio constantemente. Claro, igual que cuando llevas mucho tiempo haciendo una misma, también esa concentración ha llegado a un punto, creo que es a partir de la hora y media o así, que empieza a bajar. Y también ahí hay que ser consciente de eso y continuar también nos puede hacer perder ese porcentaje de Sí, porque tiempo. llega un momento que, como no, Claro. cuando trabajábamos en las oficinas, que decíamos, es que ya no me entra. No me da la cabeza. No hay más datos que me entren. O sea, es como ya, pum, pum, barrera. Yo tenía una profesora de contabilidad que siempre me daba un consejo que me ha funcionado para toda la vida. Y es, y yo eso lo aplico en otras áreas, pero cuando te falte un céntimo en el balance en contabilidad, levántate, camina, respira y vuelve. Y aparecía el porque en céntimo. ese momento no lo encuentras. Porque ya no Porque lo te encuentras, bloqueas. porque estás bloqueado, estás Claro. ofuscado, y eso pasa en general, o sea, tú tienes que, cuando tienes un problema tal, párate, míralo desde fuera, respira, tómate un respiro, no te... Date una vuelta, sí, airéate, ¿no? Que se, a ver, Claro. date una vuelta y airéate. Porque el cerebro tiene su mecanismo y entonces le tenemos que dar el tiempo. Y si estamos haciendo esos cambios para volver a retomar el foco, no sé si son mínimo 10 minutos que necesita. Entonces, bueno, tenemos ahí ese dato. Y luego algo que aquí es donde la gran mayoría de personas yo creo que se autoengañan con esa parte de, no, yo lo que sé... Solamente en el mundo entero, de todos los millones de personas que somos, solamente un 2,5% de personas pueden realmente hacer multitasking. Aquí O sea, el 1% está aquí. Ella está dentro del 2,5. Lo siento, es que siempre he sido parte de lo especial, pequeño, raro. Pero yo creo que nuestra seguidora, cuando nos habló de la estafa del multitasking, creo que también se refería a cómo vive la mujer y además si es emprendedora, cierto. esto del multitasking, porque se nos ha vendido esa historia de que una mujer tiene que ser súper productiva y capaz de llegar a todo. Yes, we can. Ya, trabajo, casa, hijos, pareja, tal. Como este monólogo que hay muy bueno que dice, encima mantén la llama encendida Y todo el día encima- con la antorcha, claro, por por ahí, supuesto. dando Y guapa, vueltas. y guapa. Y se refería un poco a eso, ¿no? De nos han engañado. Y es que es verdad que como que la sociedad te ha ido imponiendo que, o nosotras, con esto del empoderamiento y de ese momento emergente, ¿no? De lo femenino, pues como que tenemos que ponernos al nivel y al final tienes que como que tenemos acoplar todas las que facetas llegar de tu a vida. todo, que tenemos que Y ser eso no es superwoman, real. es Sí, verdad. tienes que Eso no hacer es real. 20 cosas Si no eres la madre en el día. perfecta, la empresaria perfecta, o la trabajadora perfecta, o la compañera perfecta,
Mira, Yo mira lo que reconozco- vamos a decir con lo de la perfección. Eso. Hasta luego, Mari Carmen, ya está bien, hombre. Y yo reconozco que me encanta diversificar, pero eso no quiere decir, no es creo lo que que ahí sí. hay que, exactamente, ahí creo que hay gente que se Claro. confunde y yo puedo ser muy diversificadora y muy a favor de diversificar para tener diferentes áreas de ingreso y tal. Pero no, lo que no puedes hacer es 27.000 tareas de esas diferentes áreas todas a la vez, porque es que no te vas a concentrar en ninguna, no vas a ser productivo en ninguna y ninguna te va a funcionar. Claro, de hecho, ahí están los datos, pero también es verdad que durante mucho tiempo nos han vendido que ser multitasking es bueno. Claro, total. Claro. Es, Ya es no el solo las mito, ¿no? mujeres, El mito entonces, de la era- multitarea que todo el mundo puede. Era una habilidad a destacar en un currículum, por ejemplo, Correcto. o en una entrevista de trabajo. Correcto. Soy multitasking. No, y cuando además- es algo negativo. Y esa negativo frase por esa pérdida de de tiempo. las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Bueno, Sí. depende de qué. Muchos dicen, soy hombre, yo solo puedo hacer una cosa Sí, a la vez. es la excusa perfecta para no estresarse. ¿Eh? Sí, pero es real que estoy de acuerdo con nuestra seguidora que decía esto, en el sentido de que a veces te dan ganas de decir, quiero volver a la época en que las mujeres estábamos todas en casa, fregando y cocinando, que me Yo no, mantengan. yo no. Ah, por supuesto que no. Pero es verdad que llega un momento que es tanto lo que se supone que tenemos que hacer y que podemos hacer. Nosotras podemos, venga, madre, hija, Pero hermana. ¿sí te crees que esposa, las que estaban en su verdad, casa no tenían la misma carga? Solo os voy a porque poner eran la de la cuidadoras, familia. hombre. de la familia, pero no Claro. tenían que además ser la mujer empoderada, que lleva sustento a casa. No. Solo os voy a poner un reto. Hoy viene sección, estrenamos sección, reto. Ay. Una persona de estas tres dijo anoche, quiero ser mujer florero. Si adivináis quién va a ser, os regalamos algo, ¿eh? Bravo por eso. En fin, Aquí que- correré un tupido velo. Estamos dando pistas Bueno, a lo venga, mejor que vamos engañan. a lo que vamos, Para, que es lo para ir importante. concluyendo, Para ir concluyendo. súper importante que entendamos que esto es un mito, ¿eh? Que quede claro. Y además eso no te define, el que No. creas que tengas la capacidad de llegar a todo, sino que te va a estresar y nos va a llevar a un punto de autoexigencia donde nunca vamos a estar satisfechas porque creemos que no estamos cumpliendo con todo lo que se supone que debemos de hacer. Las Sí. pautas que han dado mis compañeras. Una cosa, yo creo que la diferencia está en que una cosa es ser capaz y tener habilidades transversales, es decir, poder hacer múltiples cosas, un perfil T que se llama también, que eso soy súper pro, yo de hecho me considero perfil T, pero eso no significa el que tenga que estar saltando de una cosa a otra, queriendo llegar a todo cuando no es viable ni posible. Así que de nuevo, Y ya esto- sabéis, el foco y la planificación creo que aquí son Fundamentales. Y también el hecho de que se pierde mucha memoria y se afecta Al coeficiente al intelectual, coeficiente decías, nos intelectual. contabas Sí, antes, ¿no? Sí, Que sí, habías totalmente. leído y que habías Había leído visto. que había que realmente afectaba, no recuerdo el porcentaje, pero era como un 40% de nuestro coeficiente intelectual. Me parece brutal. O sea, imagínate, también decían que el hacer multitasking puede darte la sensación de haber trabajado al día siguiente como si no hubieras dormido en toda la noche. Yo una noche no duermo toda la noche y me paso la noche en vela y te puedo asegurar que no puedo producir al día Sí, siguiente. claro. Yo creo que No eso puedo. también, bueno, supongo que tendrá su explicación científica, pero entiendo que es porque los niveles de cortisol Claro. y además el cortisol alto nubla la mente, o sea, es como Totalmente. te quita la lucidez y demás, entonces, claro, como estás en estrés constante, Claro. porque es como que tengo que llegar, que es lo que se espera de mí, al final es más contraproducente. Yo creo que hay una lista de cosas negativas en ese sentido que nos afectan, vamos, de mala manera y que deberíamos intentar mejorar esa parte. Sobre Me está, todo las me mujeres. está viniendo ahora, chicas, una cosa que es como al revés, y a mí me pasa, y a ver qué pensáis de esto, no se ve muy bien, pero me ha venido y puede que tenga mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Sabéis cuándo suelo ser yo multitasking y empezar a hacer saltar de una tarea a otra sin tal, no sé, bla, bla, bla? Cuando el día anterior he sido mega productiva. Ah, eso puede pasar. Y he llevado el control, lo he hecho todo así un día de Sí. ¡guau! Al día Si has siguiente. venido tan arriba que al día pecado de más, siguiente- has pecado de más. Entonces Sí. no sé si tiene Sí. también algo que ver. A mí me ha pasado alguna vez, pero yo pienso que esto es algo de aquí que dices, ayer inconscientemente Lo diste todo. Lo di todo y hoy puedo relajarme un poco más y puedo ir Sí. a mirar el correo un momento, las notificaciones de Instagram. Bueno, pero ahí no sé entraría, qué. yo creo que ahí también lo analizaremos, pero también entraría esa parte de como ayer lo diste todo y te mereces ser dispersa. Pues no sí. sé,
¿En ¿Puede qué ir- punto? ¿Pensáis que puede ir por No lo ahí? sé. Yo creo que sí, hay Son un poco, teorías. creo yo que es un poco Me ha de eso. recordado al Sí. comentar tú esto en el sentido contrario, Sí. pero... Bueno, yo no creo, hablo claro desde mi perspectiva de cual me aburro bastante de muchas cosas, pero de hecho me aburrís soberanamente ahora mismo Qué en maja este... es. Sí, que la queremos un montón. Claro, hay muy El pelo serias. naranja lo lleva porque le explotemos un huevo en la cabeza. Así empezó todo. El huevo famoso, si Ah, no lo porque- habéis visto, lo veréis en el primer episodio. Porque es Ira de Inside Out. Que sale fuego de la Ah, cabeza. no lo he visto. No, pero que pongan, yo lo que quiero es que pongan las fotos de las caras que pone ella a veces. A quién se parece. Ahora mismo, como además soy una mujer multitasking y casi menopáusica, se me acaba de olvidar lo que iba a decir, que era importante. Pero nada, muy bien. Muy bueno. Ha quedado fenomenal. Esto que lo podéis cortar, por favor, gracias, porque qué Hasta ahora ya Juani entra en su mundo, estoy como atendiendo pero dispersa. Ibas No, a pero decir ibas a decir que que- como te aburres mucho, Que cuando Voy a ver, cuando ay, ¿cómo hemos se sido un llama? día muy productivos y luego al día siguiente tenemos esa parte inconsciente de Ya, me sí, merezco lo intento, pero ser no. tal. ¿Cómo se llama Bueno, eso que hace ridículo que a mí me pone muy cri, cri, nerviosa? cri, El cri, el ASMR. ASMR. Fatal. No me acuerdo, no pasa nada, era súper interesante. Y si no me seguro, acuerdo, no pasó. sí. Bueno, Ya está. el tema yo sí que me ha venido cuando estabas hablando del aburrimiento, que otra de las veces en las que soy muy multitasking, y al final todo está en detectarlo, en ser Sí, conscientes, es muy efectivamente. importante esa parte, chicos, entender esto. Cuando pues no quiero hacer una tarea porque me aburre, Ya. porque no me apetece. A veces procrastinamos. Entonces me invento Sí. cualquier otra tarea, cualquier otra excusa, para ir cambiando. y para no hacerlo. Como si fuera lo más Pero importante os voy del a mundo. decir que en esos grandes libros como Mente Millonaria, esos libros que son fantásticos, hablan de cuál es la diferencia entre una persona que tiene éxito y la que no lo Ujú. tiene. Pues que empiezan a hacer las cosas que menos le gustan del Es día. verdad. Ya, sí. Un verdadero empresario exitoso empezará por lo que menos le gusta. Y al final- se lo quita de encima. Y luego va Sí, por al encima. final cuando te acostumbras a hacer como muchas tareas pequeñitas que no son las gordas, cuando estás haciendo algo que realmente es necesario e importante, como el desgaste mental es mayor al final, Claro. si has estado acostumbrado a dispersarte, pues tu cerebro te va a dar dopamina fácil, en Claro. plan, venga, déjalo un ratico, no pasa nada, te lo estás currando, Sí. luego vuelves a retomar y luego no retomas. Bueno, y respecto a todo esto de las tareas importantes, urgentes, que además también a veces no sabemos muy bien diferenciar qué es lo importante de lo Eso urgente. pasa, sí. Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro que importante es una tarea que impacta en tu negocio positivamente. Esas son las tareas importantes, las que impactan. Y las urgentes, pues las que tenemos que hacer ya. Las que tenemos que hacer ya, y aquí entra No hay muchas opción. veces, no hay opción. Y entra muchas veces, pues, contestar correos de clientes, no sé qué. Entonces, bueno, seguro que conocéis o habéis oído hablar de la matriz de Eisenhower. Claro, claro. La matriz de lo de lo urgente y lo importante, que nos va a ayudar a determinar esas tareas y demás. Entonces, muy sencillito. Venga. Si esa tarea es importante y también es urgente, hazlo ya. Hazlo, ya está. ¿Vale? Dos sí. Exacto. Si la tarea es importante pero no es urgente, Planifícalo. planifícalo para después, pero es importante planificarlo, porque no es dejárnoslo Sí. en la mente, porque entonces nunca lo haremos. Y si al final es una tarea y que va a impactar positivamente en nuestro negocio, tenemos que planificarla y dejarle un hueco, porque además ocurre algo, que las tareas que hoy son importantes pero no urgentes, como cuando pasa el tiempo, se convierten en urgentes, Sí, ¿ok? cierto. Y si la tarea no es importante, pero es urgente, en este caso vamos a delegarlo, vamos a pedir ayuda, no requiere tanto de tu talento, lo puede hacer otra persona, hay que hacerlo, pues delégalo. Me parece bien y tiene sentido. Y por último, si la tarea no es ni importante ni urgente, Hasta luego, Mari Carmen. bórrala directamente, mándala a la basura, delete, elimínala, Totalmente. quítala, porque al final lo único que te va a traer es ruido y bueno, pues esa parte de postergar el tiempo, Ya. no ser productivo. Son tareas y de demás. relleno que al final no te llevan a ningún sitio. Correcto. Así que bueno, es una manera sencilla de trabajar en toda esa parte de las tareas, no irnos con el multitasking, planificar y foco, que sabéis que siempre es lo más importante, y aquí les dejamos esta recomendación. Que nos Peda- cuenten pedazo de de tip. qué equipo
¿Son? ¿Qué equipos son? Que nos cuenten de qué equipos son, si son más de hacer multitasking como una amiga que no estoy mirando, o si son más de pues un poquito más de Planificar, foco, ¿no? y de planificar y de organizarse en sus mañanas o sus tardes, que nos lo cuenten un poquito. O que- si se han dado cuenta que a veces pasa, gracias a este episodio, que son multitasking y no lo sabían. Cierto. O que quieren serlo, que también puede ser una opción, ¿no? Si ella lo dice. Hay gente para tocar. Así que nos dejáis vuestras respuestas por comentarios, os suscribís al canal, le dais a la campanita, ya sabéis, para que podamos seguir haciendo todos estos vídeos y nos Y podéis vemos. además seguir sugiriendo temas, como ha sido este tema, sugerencia de una seguidora, que a nosotras también nos encanta complaceros. Perfecto. Muy Nos bien. vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Va